empezamos a ver cómo interactuaban los diferentes ministerios en las diversas iglesias del libro de los Hechos. No vimos todas las iglesias, vimos algunas. Anoche en la célula continuamos viendo otras, vimos la de Galacia y vimos las de Corinto, ¿sí? Y vimos específicamente cómo en la iglesia de Corinto, o sea, estaba bajo la cobertura del apóstol Pablo, y él fue, o sea, le llamaba en Corintios, primera de Corintios 1:1, hablaba acerca de la situación de los santificados llamados a ser santos. Daba la posición que Dios nos había dado, ¿sí? Por eso Pablo les dice amados, les dice santos, ¿sí? Pero llama el estado de nuestra alma al arrepentimiento. Amén. Amén. Y nosotros miramos 1 Corintios como cada una de las epístolas van con los pactos del Calvario, y les decía, la epístola a los romanos hablaba de crucificación. La segunda epístola, la segunda epístola, que es 1 Corintios, habla de santificación, habla acerca del pecado inmoral y de las divisiones que estaba produciendo Cloe. No lo mencioné anoche, pero ahí en el primero habla acerca de Cloe, y empiezan a decirse y a pelearse que si somos de Pablo o somos de Apolos, y él termina diciendo que nadie es nada, que Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Amén. Entonces miramos cómo Pablo a esa iglesia pecadora, ¿sí? Terriblemente pecadora, le daba la cobertura, porque estamos en una situación siempre criticando, y Pablo va y pone disciplina como apóstol. Dice el tal: se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. A él les dice envanecidos también, y hermanos, también les enseña a que el crecimiento lo da Dios. Estaba dividida la iglesia, y les dice: no están aptos para darles carne, sino para darles leche, y continuar, debiendo ya ser maestros, o tengo la necesidad de otra vez darle lechita, ¿sí? Está hablando de nutrición, está hablando de crecimiento de una iglesia. A lo que voy es esto, hermanos. La segunda de Corintios nos habla de el pacto de, ¿se acuerdan? Sanidad divina. Y la sanidad divina vino a través del perdón, porque Pablo también le dolía lo que estaba pasando en una iglesia donde estaba enfermo, donde había problemas. Y luego sigue la de Gálatas, que nos habla de ¿qué? De salud divina. También hablamos de los Gálatas, y les decía yo de los Gálatas, hermanos y hermanas, que ahí estaba la sanidad. Una cosa es la salud. Una cosa es la sanidad y otra cosa es la salud. La salud se iba a mantener con la palabra, ¿sí? Con la verdadera doctrina, porque ahí dice: si un ángel de Dios predica otro evangelio, sea maldito. Entonces les empieza a decir que ya estaban sanos, pero estaban embrujados, y que necesitaban ser libres para mantener esa salud. Pero todo bajo la cobertura del apóstol Pablo. Hoy les quiero hablar, hermanos, un poquito acerca de los dones espirituales. Les decía anoche y les vuelvo a decir: ¿y los servidores, hermanos? Amén. Del propósito de la iglesia. Y yo quiero, se los iba a dar el domingo, pero se los voy a adelantar a hoy, lo que recibí de parte de Dios. Dice: el propósito de la iglesia y los dones espirituales. ¿Sí? Le puede poner ahí dones espirituales. En un cuerpo debe de haber los ministerios, debe de haber los dones, debe de haber los talentos, debe de haber los dones del Espíritu, pero también debe de haber el fruto del Espíritu. En la fotografía que les mandamos en el grupo, y lo que se les ha estado dando, en una pierna vienen dones del Espíritu y en otra fruto del Espíritu. Eso es lo que tiene que haber en una iglesia.
¿Por qué va en una pierna? Porque deben de estar los dos para que sea una iglesia balanceada. Hemos mirado, hermanos, que muchas veces nos vamos por los dones, por los milagros, por las maravillas, pero no tenemos el equilibrio, mis hermanos, del fruto del Espíritu, del carácter de Cristo dentro de nuestras vidas. Si bien le puse el fruto del Espíritu de Cristo, no del Espíritu Santo como nos han enseñado, pueden leer en casita desde antes y después que está hablando del carácter de Cristo, no está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da los dones y el fruto del Espíritu es a través del carácter de Cristo en nuestras vidas. Por vamos a ganar los galardones. Esto, hermanos, es parte de la obediencia del Espíritu Santo que opera. Amén. Amén. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia cómo hay un desequilibrio tremendo. Ok, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia y de los dones espirituales? ¿Debe de haber dones en la iglesia? Amén. El problema, hermanos, es que no queremos. No estamos contentos, no estamos conformes con lo que Dios ha dado. Ese es el gran detalle. Les prediqué un día que era un pecado terrible de muerte espiritual, el no congregarse, el no estar en la casa de Dios. Era un pecado de muerte espiritual. La Biblia dice que hay pecados, varios diversos pecados. Y mis hermanos, ¿cómo va a crecer la iglesia? A través de estos tres propósitos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito final de la iglesia, hermanos? Pues de anoche yo creo que ya lo saben. Propagación. ¿Cuál? Propagación. Propagación. Pero para que haya propagación, mis hermanos, tiene que haber habitación y revelación. Pero como que en la actualidad, en las iglesias, no todas, pero sí en la mayoría, no se le da énfasis al mover del Espíritu Santo con orden, sino hay un desorden tremendo por la falta muchas veces de, ¿cómo le puedo llamar?, de ser certeros como pastor y como ovejas en cuanto al mover del Espíritu. Antes de pasar a lo siguiente, el propósito de la iglesia es propagación. ¿Qué es propagar? Crecer, desarrollarte. ¿Propagación en qué? En todos los ámbitos. De parte de Dios, les comento esto. Tú eres producto de qué, hermanos? Estamos hablando de propagación. Ese es el propósito final de la iglesia. Del plan de Dios. Pero para que se lleve ese plan de Dios, el plan de Dios no viene solo. Alguien te tiene que haber compartido de Cristo. Pero antes de ese alguien te tuvo que haber compartido, ¿qué pasó? No oigo. Que no se engendraron. ¿Mamá? No oigo, hermano, no oigo, discúlpenme. La venida de Cristo, eso es al final. Háblame fuerte que no escucho. Sí, pero las cosas no suceden solas, no es mágico. Pues Se sembró. Se sembró, ¿cómo se sembró? Antes de sembrar, ¿qué hubo antes de sembrar? Antes de sembrar, ¿qué hubo? Ya van por ahí, El pecado. Una enseñanza. Una enseñanza. Antes de todo eso, ¿qué hubo? Oración. 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 ¿Oración en dónde? En el Espíritu. En el Espíritu, de diferentes maneras, en la intimidad. Va. Ya me están diciendo, nadie me hubiera dicho eso. Yo te estoy diciendo cómo fuiste ganado.
No ganado de vacas, o sea, ganado al evangelio. De que alguien te echó el ojo y estuvo orando. ¿Eh? ¿Fue lo que dijo Mitch? ¿Qué dijiste, Mitch? Alguien te comparte. Sí, pero antes de compartir hay que orar. ¿Cómo se hacen los hijos? A ver, los padres. Y se me queda viendo el hermano así, se persina, ¿no? En la intimidad. No sean morbosos. Lo normal, en la intimidad. ¿Y cómo quieres tener hijos espirituales? En la intimidad, en oración con Dios. ¿Sí? Entonces, de parte de Dios, y es para ahorita y para toda tu vida, vas a agarrar una hojita, te vas a hincar en la intimidad con Dios y vas a anotar 20 nombres de gente que no es salva. Tu familia, tus hijos. El pastor, dice el hermano, no sé cuál pastor se refiere. Yo soy hijo de Dios. Amén. El anillo. Amén. Traigo collar de mugre, pero anillo no llevo. ¿Sí? Alguien hizo eso contigo. A lo mejor fue tu abuelita, tu papá, el vecino, la vecina. 20, y vas a poner tu nombrecito y vas a sacar una copia. Una me la vas a dar y otra la vas a quedar. ¿Ande? No, o sea, vuelvo a lo mismo. A ver, hermano, ¿qué entiendes por intimidad? Intimidad es ir con Dios, preguntarle, ¿sí? Y ponerle en ojo lo que el Espíritu Santo te pone. Eso es intimidad. Y seguir orando por ellos. Los vas a traer. Si quieres cerrarlos en una carta para que yo no sea, los vamos a guardar. Si no quieres que vean, no hay problema, los traes en un sobre, ni voy a estar. No se puede vivir esta tierra, hermanos, sin propagación, sin estar en esa burbuja. Perdón, estando en esa burbuja, sin trabajar, hermanos. Tus hijos se van a ir al infierno, dice la palabra. La salvación es a través de Jesucristo y todas las bendiciones. La salvación número 1, ¿sí? Cristo predicó más del infierno que de la iglesia. Búsquenle ahí en los evangelios. Cada vez que vean infierno y que les habló del testimonio, ¿sí? Puedes apagarlo de favor. ¿Sí? Porque estaba preocupado, porque Él vino a eso. Dice, para que todos veamos, tengamos vida eterna. A lo mejor no estás de acuerdo, pero eso es lo que predicó mi líder. ¿Y yo qué te puedo decir, hermanos? Así como aceptamos la prosperidad, la bendición y todas las cosas, también tenemos que aceptar la otra verdad. Hermanos, como hijos de Dios no podemos estar sentados ya. Ya no les puedo hablar de lechita. Ya todos empiezan. Creo que sí, ahora sí, hermano, ¿le puedo ayudar en la limpieza con los chicles de la silla? ¿Hace frío o siento frío? ¿Sí hace frío? No. Yo lo que tengo es sueño, pero aquí estoy. Hermanos, la propagación, ¿sí? Lo tienes que hacer en tu intimidad, seguir orando por todos ellos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Para que te autoevalúes con Dios a ver si estás haciendo lo que tienes que hacer. Si no, hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Por qué crees que nada más la salvación era para ti? ¿Eras el exclusivo? ¿Todas las bendiciones de Dios nada más son para el pastor y para mi familia? ¿O para ti y tu familia? No, hermanos. Pensamos que nos iba a predicar el evangelio. Dios te va a dar 5 carros, 3 coches.
una casa y todo eso. Hermanos, las cosas no son mágicas. Ya está la cruz, ya está la sangre, ya está la iglesia donde tú y yo estamos, pero yo no te quiero detener, hermanos, sin decirte que el propósito de la iglesia al final es la propagación. Así dice la Biblia y lo vamos a estar viendo. Estamos viendo los dones del Espíritu. Ya vimos un poquito acerca de los ministerios. Eso es lo que debe de haber en una iglesia neotestamentaria. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Creemos en toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero sin el mover del Espíritu, de los dones del Espíritu, hermanos, no va a haber esa propagación. Son herramientas de edificación. Ahí anótale en tu libretita, hermanos. 20 almas que no quiero que se vayan al infierno. Esa es la próxima tarea. Y en tu intimidad, mis hermanos, yo no conozco a toda tu familia. Tú sí la conoces. Yo no sé cuántos años vaya a durar, pero es un reto de parte de Dios. No es mía, hermano. Si quieres hacerlo, algo, pero si no, no se hace, se desobediencia. Eso es evangelizar como cuerpo. 20. Y me estoy quedando corto porque yo creo que estás lleno del Espíritu Santo, porque yo creo que el Espíritu Santo está en ti, porque yo creo que Cristo, la divinidad de Cristo está en ti, el Padre, el jefe, el comandante en jefe está en ti. Amén. Es que yo no sé eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día este estuche, hermanos, y donde vienes tú, se va a morir, pero el alma y el espíritu se van a ir con Dios, y eso es eternidad. Pero dice la palabra de Dios que un día vamos a resucitar. Primero los que son de Cristo y luego los de Cristo. Primero las primicias. Esa es la esperanza bienaventurada. Ay, este pastor, ¿dónde se lo fumó? En la Biblia dice. Así dice, yo creo. 20 personas, hermanos. ¿Sí? Y Juanito, bien, gracias a Dios. 20 personas. Si quieren poner a Juanito también. 20 personas. Apague su celular. 20 personas propagación. Es que yo te quiero, hermanos, yo que más quisiera, hermanos, ven cuando quieras, ora si quieras, si quieres por los demás. ¿Sí? Al cabo, pues un día nos vamos a morir. Quédate encerrado en las 4 paredes. Ahí sigue. No es mágico, hermanos. Alguien estuvo orando por ti o por mí. Bien o mal, estuvo orando. Amén. Y después de la propagación, hay que discipularlos. Como cuando teníamos los grupos de evangelismo. No, es que yo ya sembré, hermano, ¿y los resultados? No, pues nada más aceptó. Pues aceptó porque lo presionaste. Seguramente esa persona no es salva. O aceptó porque vino al milagro y Dios lo sanó y tal. Pero necesitamos ser discípulos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Los propósitos de la iglesia final
Propagación. Hay otros dos antes, ¿sí? Que debemos de conocer y debemos, si no hay habitación en una iglesia y no hay revelación en una iglesia, hermanos, no puede haber propagación. Pero como hay iglesias de 5,000 gentes y pues están más muertas que nada, pues pregúntenle qué Dios es. Yo te digo lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo quiera. Ojalá y dijera hoy, hermanos, hoy se suspende el servicio, vamos a descansarnos todos porque la próxima semana no va a haber agua. Y es el Día de Muertos, para que compres tu disfraz de Halloween. Ya muchos ya vienen disfrazados. Yes, dice. Hermanos, es ponerte a trabajar por la obra de Dios. Yo que más quisiera, no descanso porque mañana tengo mucha gente y para no estar cansado trabajando ahí, ir más allá de mis fuerzas. Ahí me quedo, desparramado en la cama. Propagación. ¿Cómo se puede dar la propagación en una iglesia? Primero buscando la habitación. ¿Y los servidores, hermanos? Bien, gracias a Dios. Herramienta de edificación. La habitación, hermanos de Dios, va a venir por 3 dones: profecía, lenguas e interpretación de lenguas. La habitación de Dios va a venir por 3 dones del Espíritu: profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Hermanos, la situación en la actualidad es que en las iglesias no se profetiza, en las iglesias no se hablan lenguas, en las iglesias no hay interpretación de lenguas. ¿Por qué creen que no? No y no y no. ¿Por falta de qué? De comunión. Por ahí vas, hermana, por ahí te faltó una cosita. Por falta de compromiso. Ya no son iglesias cyber, ya son las iglesias de los picapiedra. No, picapiedra, pura pobreza de corazón. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero ¿cómo me dice el pastor que me tengo que congregar si tengo que trabajar mucho? Si tengo que descansar, él no entiende esto, tengo gastos y tengo que hacer esto. Hermanos, la habitación se va a dar cuando tú profetices. La Biblia dice que todos podemos profetizar. Todos podemos profetizar. Todos podemos profetizar. Venimos y viene 1 o 2 profecías o 3 ya. ¿De qué me habla? De que no estoy trabajando con el Espíritu Santo, de que no hay esa intimidad con el Espíritu Santo. Vienen y me alegan los pastores y me dicen, no, es que eso fue para ese tiempo y que ahora no. Lee 1 Corintios 1:1 y 1:2. Ahí dice, para todas las iglesias que en algún lugar del mundo invocan el nombre de Jesús. Aquí lo invocamos, aquí creemos en los 9 dones y aquí estamos orando para que el mover del Espíritu Santo descienda y mi hermano ya deje ese corazón de piedra duro, esa caparazón que está impidiéndote que Dios se mueva y seas canal de bendición. Dios fluya a través de tu vida, no de tu muerte espiritual, de tu vida espiritual, a través de Cristo Jesús, a través de los dones espirituales. O sea, son dones para los nuevos,
que el Espíritu Santo regala. Y yo les digo que por lo menos dos, pero no los queremos, son las cenicientas de las iglesias. ¿Sí? Profecía y lenguas tienes. Y les digo, tenemos 300, 400, 700 milenios de cristianos. No quiero, no me moleste, mosquito. Sí. No quiero, Señor, no quiero. ¿Por qué voy a hacer eso? Si a mí no me gusta. Y Dios dice, bueno, pues adelante. Me sigo regresando a tu espíritu. No quieres nada en el alma, nos va a venir una vida de revoltura espiritual. Pero yo te quiero animar, que la habitación va a ser a través de los dones profecías, lenguas e interpretación de lenguas. 3, 3 y 3. ¿Qué es lo que va a pasar cuando profetiza? Dice que edifica la iglesia. Cuando hablas en lenguas traes presencia de Dios. Habla Dios a través de ti, de tu vida. 1 Corintios 14, 1. Esto es lo que debe de haber en una iglesia operando. Dice, seguid el amor. Procurad los dones espirituales. Es un mandamiento. Seguid el amor. Y procurad los dones espirituales. El amor es Cristo. El amor es ágape. O sea, no puedes predicar, no puedes, hermanos, profetizar o traer algún don con odio, rencor hacia algún hermano. Primero ve y entrégalo. Pero sobre todo que profeticéis. 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero que el que profetiza edifica la iglesia. 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es importante, hermanos, ¿sí? Profetizar, pero profetizar con amor. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Por lo menos profecía y lenguas tenemos. No podemos sacar, mis hermanos, ese deseo del Espíritu Santo para que nosotros profeticemos. ¿Qué es profetizar para los nuevos? Es enviar la palabra de Dios según la necesidad conveniente en el momento en el que se está realizando el servicio a Dios, el culto a Dios, por los hermanos que vienen con esa necesidad. Por eso dice aquí, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es la palabra de Dios enviada en el momento, para la necesidad inmediata que traemos en este día. Pero pues si voy cuando quiero y pues qué bueno que llovió ahorita, hermanos, porque si no estuviera vacía la iglesia. Gracias, Señor, gracias. ¿Sí? O si quiere la medianoche, Señor, que nos vayamos tarde. Hermanos,
debe de haber el enviar esa palabra profética, en donde el espíritu de profecía debe de haber. Imagínate, vengo bien malo, con mucha opresión, con mucha depresión, con mucha ansiedad, con situaciones emocionales, con broncas en el trabajo, en la casa, en la oficina. Por eso dice, seguir el amor. Así estás, así dice el Señor, porque tu vida pecaminosa de maldad y te vas a ir al infierno y ojalá te corten la pata. ¿Será el Espíritu Santo, hermanos? Sí, la profecía es para edificación para los hombres, exhortación y consolación. Y de postre te vas a ir al infierno, a la parte más profunda, para que estés ahí con Maradona y Juan Gabriel. Edificación, exhortación y consolación. Eso, hermanos, si bien nos va, pero hay algo peor, hermanos, que ni siquiera hablas. ¿Sí se escucha con el granizo? Ni siquiera hablas. Si tienes 20, 30, 50 años de cristiano, vienes de una cristiana o pagana o gobernana o quién sabe qué, y ni siquiera, mis hermanos, profetizan. ¿De qué se trata? Pues es que el Señor, el Espíritu Santo, ¿cómo dice? Dice una hermana, el Señor Espíritu. El Señor es Jesús. El Espíritu Santo toma de Jesús y nos lo da y nos envía a toda la verdad. O sea, tomó de Cristo y nos da los dones espirituales. Él lo da para edificación, hermanos, de profecía, exhortación y consolación. Tiene que haber profecía. Y así la gente, hermanos, los hermanos dicen, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ¿qué es indocto? No saben, yo tampoco, sigamos adelante. Por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Hermanos, viene con esa carga. Pero si ni siquiera hablas. Es que la Biblia dice que no debo de hablar. No, es para las mujeres. Pero sí pueden profetizar. Todos, uno por uno. Dice el 31, porque podéis profetizar los que quieran y tengan ganas y deseos de animar a los hermanos. De exhortar. Exhortar es animar. Dice todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la preparación del servicio no es cuando llegues a la iglesia. Es que tienes que venir, hermanos, con esa situación. Desde antes, desde tu casa, a lo mejor tienes ahí el carro en el tráfico y vienes a convocar y Señor, ayúdame, revélame en la mañana que me levanto, Señor, dame, y hoy es día del servicio a Dios, hoy es día del Señor, y hoy tengo que profetizar, hoy tengo que hablar, y tu mandamiento lo tengo que hacer en amor, que no sea yo enojado porque vi el defecto del hermano, para que esos hermanos estén. Las iglesias están, dice la Biblia,
Por eso hay muchos enfermos y debilitados y algunos duermen. Los Living Stones. Duros. Hermanos, ¿sabes por qué, hermanos? Porque hay una dureza terrible hacia el Espíritu Santo. Porque cuando tú llegas con ese corazón, con esa mentalidad, convencido de justicia, juicio y pecado, lo único que vas a decir, venme aquí, Señor, envíame a mí, y el Espíritu Santo Cristo lo va a mandar y le va a decir, hoy vas a profetizar. O sea, te vas a preparar con Él. Por eso les digo, no es una religión, es una relación íntima. Ay, si no quiero, pues síguele con RBD. Todos podemos profetizar unos para uno, pero todos aprendan y todos sean exhortados. Lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia. La próxima tarea, bueno, esa es con el Señor, hermanos. Aquí como Shalom va a ser escribir, de veras hay demasiados que no entregan sus tareas. Les falta un poquito. 1 Corintios 14, 31. Eso lo van a escribir y me lo van a entregar. Amén, hermanos. Y yo quiero servir a Dios, y yo siento el fuego del Espíritu, y el Espíritu Santo me tocó, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Pero no profetizas, no hablas en lenguas. Como que es algo emocional nada más. Es algo emocional. ¿Para qué crees que es la iglesia? Yo les digo. O sea, ¿qué pasaría si yo no les predico esto, hermanos? El culpable soy yo. Yo estoy en contra de la obra del Espíritu Santo. Entonces, pues no va a haber agitación. Hermanos, si queremos toda la gloria de Dios derramada en Shalom, es que el pastor predicó bien feo, no me gustó. Hermanos, ven con esa situación de crear una condición de que el Espíritu Santo te tome y tú puedas abrir tu boquita y enviar en el tiempo y en el espacio, no tan solo en este momento, sino al futuro, enviar el espíritu de profecía. Quiere moverse en tu vida a través del don de profecía. Todos podemos profetizar. Todos podemos profetizar. Todos podemos profetizar. No es exclusivo de uno solo. Hermanos, lenguas y profecía, todos tenemos ese don del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que no salgas como entraste. Venimos así todos cabizbados. Es que no fue mal. Y sales, mejor no hubiera venido. Todo mal, y no me siento bien. Ese pastor. ¿Y la iglesia? Yo. Tienes que venir preparado a la iglesia, hermano. Ya olvídate de venirte a sentar. La iglesia te necesita, el cuerpo te necesita. Tienes que hablar y profetizar. Enviar la palabra en el tiempo y en el espacio. A lo mejor no es para ahorita, es para mañana, o para el lunes o el martes.
Vienes así, hermanos. Estoy hablando para usted. No es riñido, así atado por el enemigo. Un parche para ponerme en la boca. Así nos trae el enemigo. Hermanos, la Biblia dice que no negará lo que nuestros labios conocieren ni el deseo de nuestro corazón. Que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y vamos a comer de sus frutos. Pero venimos así atados y eso no tiene la culpa tu familia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu pastor antiguo, ni tu abuelo, ni el del anillo, ni nadie. La culpa la tenemos cada uno, hermanos, porque no queremos movernos en los dones. Hermanos, tu hermano necesita ser animado, necesita ser exhortado, necesita ser edificado. Y pues, ¿cómo te vas? ¿Cómo vas así? Peor que como entraste, paralizado por el espíritu de error, de doctrina. Hermano, no quisieras, hermano, llegar a una iglesia donde se muevan los dones espirituales y te vayas animado, te vayas motivado, te vayas mejor que como entraste, te vayas sano. ¿Y por qué no hablas? Es como les digo, yo quiero mucho a mi hijita, pero no le digo la verdad. Es el Espíritu Santo el que quiere tomar tu vida, el que quiere tomar tu boca, el que quiere tomar tu corazón, es el que quiere expresar que tú expreses la palabra de Dios en el tiempo y en el espacio. Eso es profetizar, porque muchas veces cosas van a ser para ahora. Yo apenas estoy recibiendo cosas que hace 20 años profetizaron allá en la otra iglesia. Y yo lo creí y lo tomé. Tú dijiste esto. Anótalas, ponlas ahí y créeme, tú dijiste ese espíritu. A lo mejor ese hermano te cae gordo como el pastor. Amén. Pero, mis hermanos, Dios puede usarlo. A ver, yo te quiero preguntar. Fíjate, vamos a ver eso. No pierdas ahí. Y no quiero que seamos como Corinto, la iglesia de Corinto, que le decía, vamos a coriantinizar. Porque era una iglesia y una ciudad bien licenciosa, donde había pecado. Pero Pablo, hermanos, les está diciendo que tienen los dones y que tienen que usarlos. ¿Cuál es la cita, hermano? Hebreos 11. Hermanos, cuando esto suceda, que vengas con ese entusiasmo, con ese deseo, con ese amor ágape de exhortar, edificar y animar a tus hermanos, claro que va a crecer la iglesia. Porque eso va a traer habitación de Dios. Siempre en un culto, en un servicio, lo primero es la palabra. Más espíritu. Ay, Dios mío. Aunque me duele la garganta, voy a hacer. Una noche y media pena. El 11:30. Ahí hay café, hermanos. Amén. Es que me está
profetizando el pastor que ando mal. Por eso usa el café, pone café. Sí, y el diablo nos trae trabajados así en la mente. El diablo te trabaja en tu mente haciéndote creer cosas que ni siquiera eres un... ¿Cómo se llama el trastorno que vimos el domingo? Histriónico. Están hablando de mí. ¿Cuál les dije? 30. Usted dijo que 7. ¿De veras que la del 7? No fue anoche la predicación, ¿verdad? Es que me da risa. Anoche estoy, hermanos, vengan a la iglesia. El martes hubo un mover del Espíritu Santo tremendo. Hubo manifestaciones y sanidades y todo. Y bla, 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 y esto. El domingo no voy, pastor, porque ¡ya se derrotó! Sí, es que el domingo, con eso del agua, tengo que quedarme en la casa. Pues pídele a Dios, hermanos, que llueva la Virgen de la Cueva. Ah, no, ¿verdad? No. No cantaban eso cuando estaban chiquillos, hermanos. No, dice el hermano. 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Este Pablito, no se sabe si fue Apolos, Pablo, pero se cree que es Pablo o Lucas el que escribió, nos ponen en broncas terribles. ¿Cómo está poniendo a Rahab la ramera, la prostituta, como héroe de la fe? Y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? No pasa mi teología. Sí, así son los de exceso de santidad, los cafés legales. Aquí por eso no damos café legal, hermanos. Aparte de lo corriente, está bien rico. ¿Sí o no? ¿Sí? La está poniendo la prostituta. Y le puedes preguntar a Dios, no a mí, pues yo qué culpa tengo, ahí le escribió. Y yo te estoy diciendo, hermanos, que muchas veces con ese hermano que más gordo te cae es con el que Dios te va a bendecir. Por eso Dios te ha bendecido mucho en Shalom por el pastor. Hermano, es que yo no veo el modelo de la iglesia final. Pues sí, el modelo de la iglesia final es el de la Odisea, una iglesia mundana, completamente mundana, pagana, pecadora. Pero Dios está preparando un remanente, una iglesia sin mancha y sin arruga que va a ser la amada de Cristo y va a ser la esposa de Cristo, la novia de Cristo para el día de Cristo. ¿Será? Hermano, hay un chip que no me lo han conseguido, pero lo voy a conseguir. Miren, vuelvo a lo mismo. Les echan a los católicos, a los masones, a los mormones, a los brujos, a los testigos sin Jehová, a todos. Pero hay un chip, hermano, que les echa a los cristianos. ¿Sí? Y lo suspendieron. Ya no lo venden, pero lo voy a conseguir al como de lugar. Hay un hermano que ya no viene, que lo tiene, me lo prometió y le voy a hablar. Además le voy a decir, Dios, que le duela la mano para que vaya con todo y se lo pida. Ah, no, ¿verdad? Eso es profetizar mal. Hermano, habla acerca de cómo somos los cristianos. Se llama ¿Por qué no hay avivamiento y cabot? Pueden meterse a Chick Publication y ahí creo que ahí debe de estar. ¿Por qué no hay avivamiento? Y es el reflejo de la iglesia de la Odisea actual.
vienen a la iglesia porque se quedan a ver la tele, el fútbol o las cosas mundanas. ¿Y qué creen, hermanos? Que lo quitaron porque se ofendieron los cristianos. Y sacaron un chic, no sé si un poquito después o un poquito antes. ¿Son cristianos los católicos? Es la pregunta, si es un chic rojo con negro. Y yo les hubiera dicho, ese no se hubiera llamado Icabod sin gloria. Se hubiera llamado, ¿son cristianos los cristianos? Sí, hermanos, es que, de veras, hermanos, no puede haber habitación si tú no te conjugas y vienes y te sientas en el cuerpo y sirves a Dios y empiezas a profetizar, empiezas a hablar en lenguas y empiezas a interpretar en lenguas. ¿Qué pasó con la parábola de los talentos? Sí, pues están bien lentos, no están rápidos. ¿Qué pasó? Por la dureza del corazón. El venir a la iglesia, hermanito, hermanita, santo de Dios, como dice Pablo, es venir y es trabajar. Es venir y es prepararte. Es desear, hermanos, que vas a un lugar donde hay habitación. No, una vez se me pararon 3 hermanos, que por cierto Lorena estaba así como de 300 kilos y se las quería sonar. No, le digo, es que tenemos que trabajar. Aquí hay habitación de Dios y Dios ha tenido misericordia porque luego somos bien desobedientes. No, es que yo en la casa ya a mí me enseñaron que donde 2 o 3 estén congregados está Dios. Amén, pero no dice que es la iglesia en el cuerpo de Cristo. Hermano, vienes atado, vienes derrotado. Pero el domingo no voy, ¿Cómo se puede mover Dios y cómo exigimos que Dios venga? Pues si no es la lámpara de Aladino, que ahora sí, a ver, Señor, sal de la lámpara, ya se mueve todos los espíritus con los que el Espíritu Santo, ya con todos los que vengan, a ver, ya vamos, porque los demás ahora el domingo que no vinieron, los que vinieron el viernes pueden fallar, y otra vez con ellos, y peti, como la brujita. Es un compromiso donde el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué les dije? Compromiso. Donde el Espíritu Santo se va a mover a través de tu vida para que seas usado por el Espíritu Santo. Para que edifiques, exhortes, o sea, animes, motives a la iglesia y consueles. Y entonces sí, va a venir gente que trae problemas tremendos, los vas a invitar tú, de esos 20 que te dije, hermanos, que vas a trabajar, si quieres ponerle más, bendito Dios, pero trabaja, Y van a decir, es que Dios está en Shalom. Se me enloqueció la voz. Dios está en Shalom. Pues para qué ni hacen caso y que nos importa. Es el Espíritu Santo a través de tu vida. Si usó una prostituta y la puso como héroe de la fe y la está poniendo, hermanos, si lees el libro de Hebreos, pone a Sansón como héroe de la fe y un pecador de primera. ¿No estuvo como gorila, Dalila? Le sacó los ojos y lo puso como un asno ahí a dar la vuelta sin agraviar. Y el Espíritu Santo lo tomaba y el Espíritu Santo lo poseía, que no a cualquiera. ¿De qué te ríes, mi mocín? Sí. Venía a su vida y fue un héroe de la fe. Pero no pasa mi teología, porque aquí la prosperidad no, la salud no.
Si no te portas bien, no va a venir salud sobre tu vida. Si no vives estos 14 puntos o 12 puntos, te vas a ir al infierno y no va a venir a tu vida. Hermanos, Jesucristo viene de la simiente de una ramera. ¿Y por qué no pasa tu teología? Porque eres café legal. Corriente pero rico. Ay, yo ya no vuelvo a venir a Shalom. Hermano, ¿sabes por qué? ¿Por qué chocas con Dios? Porque está chocando con la palabra. Y se los vuelvo a decir, y el domingo se me olvidó, y se los digo hoy. ¿Sabes por qué salimos molestos? Porque Dios está trabajando en esa área. Dios no es el pastor. En esa área que estás chueco, y te está llamando, te está diciendo, no es para que te molestes con él, es para que mi hermano trabajes en esa área y salga, porque seguramente tu futuro ya no va a ser en Shalom. Te recomiendo con el de la Biblia, ahí bien padre, te sientas, te va a hablar así de los ovnis, te va a hablar de los extraterrestres, te va a hablar de que te vas a ir con él, aunque vivas en pecado, aunque vivas tú despedazado en tu matrimonio, aunque vivas enfermo, aunque vivas desesperado y angustiado, te vas a ir con Dios cuando venga Cristo, porque te digo, hermanos, que es una mentira terrible. Los que se van a ir en Cristo son los que llegan y se sientan y son más que vencedores. El venir y profetizar es ser más que vencedor, hermano, porque estás utilizando los talentos, los dones espirituales en función de una iglesia. Y entonces, ¿por qué no hay avivamiento, hermano? Pues porque no empiezas por ti. Porque no estoy enfermo, pues Dios te puede sanar. Entonces, si profetiza el que te cae gordo, pues pone la oreja ahí, perla en la oreja, y seguramente ahí va a venir la bendición. Y hay una regla, hermanos, de veras. Del que tú buscas bendición, no va a llegar de ese. Va a llegar del que menos te lo piensas. Ponlo ahí en meditación. Donde tú toques puertas, hermanos, ahí no va a venir. Va a venir del que menos piensas. ¿Te das cuenta cómo te ata el diablo? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos redarguye de justicia, juicio y pecado, y que nos guía a toda verdad, y que nos anhela celosamente. Y tú solito te derrotas. No es el Espíritu Santo. Y tienes que venir con ese corazón, Espíritu Santo, yo quiero ser un canal. Quiero profetizar porque quiero ser obediente a Cristo. Todos profeticemos. Uno por uno, en orden. Lo que dicen es que no hay interpretación de ley. ¿Y por qué crees? Pues el pastor no puede ser todólogo, ni sus secuaces, y los que están más cercanos. Dios te quiere usar a ti. Si usó una ramera, y si a través de una prostituta vino la genética de Cristo, lo importante es la fe y el arrepentimiento. Y que ya no sigas. Y vas a ver cómo Dios te va a usar. Pero si ni siquiera viene, nada más cuando viene el Papa, dice uno, pues está peor el asunto. ¿Por qué, hermanos? Dios te ha dotado del Espíritu Santo, y no es exclusivo mío ni tuyo, es del quien tiene intimidad, el que ora en lenguas, el que está edificándose, ¿sí? Sí. Aquí en la 27 dice, seguramente no se usa esto por dos o nomás tres. Dice el 29, los profetas son de dos o tres. Y los demás ¿Cómo se puede explicar o cuál ahí sería la diferencia con el 31? Que todos pueden profetizar. Ahí son las líneas en las cuales debe de estarse profetizando. Aquí dice exhortación, consolación y edificación. Esas son las líneas. No nos podemos salir. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si viene una profecía de amor, viene, o sea, es el mismo espíritu,
viene una profecía de amor, viene una profecía de consolación y viene una profecía de odio, o sea, ahí ya nos están dando dos o tres, o sea, se está quitando una línea, tienen que ver las líneas por las cuales se tiene que estar profetizando. O sea, por eso, si tú en tu casa oras, si el hermano ora, si los hermanos oran todos, el Espíritu Santo nos tiene que testificar la necesidad del cuerpo. Por eso dice por dos o tres. O sea, todos pueden profetizar, pero las líneas son dos o tres las que deben de ir en la profecía. Puede ser amor y consolación, o puede ser acerca de, no sé, se me ocurre, de que el fin de Cristo, ¿sí? De la apostasía, o puede ser X tema, o sea, que el Espíritu Santo está viendo la necesidad de la iglesia. Esos son dos o tres líneas por las cuales se debe de profetizar, ¿sí? Hay reglas, hay un orden, ¿sí? A eso se refiere. Una concordancia entre lo que una profecía dice y la otra. Ah, dije, creo que está dormida. Sí, hermano. Sí, más o menos, dos o tres líneas. No podemos pasarnos de eso. Porque si hago cuenta que el domingo profetizan 50, ¿sí? Ojalá y Dios nos oiga, ¿eh? No pueden profetizar cada uno los 50 diferentes líneas. O sea, el Espíritu Santo no se puede salir de ahí porque es lo que Él quiere, esas son las reglas que Él puso. ¿Sí? Tampoco Él puede revelar tanto. No sé si me explique. ¿Qué pasó, hermano? Gracias. Perdón. No escuché la pregunta del hermano Samuel. Dice, es que mira, aquí él tiene mucha razón. Dice, ¿cuál leímos? Dice, el 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y entonces él me dice, bueno, porque aquí sí dice todo, ¿en cuál dice el 27? El 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o por más, o a lo más tres, y por turno y uno interprete. O sea, porque dice uno que profetice todos y el otro dice que dos o tres y calla. Entonces son las líneas que el Espíritu Santo está marcando de acuerdo a la necesidad. Sí, dice Brenda concordancia. Yo digo que concuerden esas tres líneas. Sí, porque si profetizan 50 hermanos, o sea, se está yendo como un hermano que empieza el don de ciencia a ver si le atino. No, aquí es el Espíritu Santo, por eso es importante prepararse. ¿Sí? ¿Cuál es el otro texto, hermano? El 29. Sí, dice el 29, así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzgan. ¿Sí me explico? O sea, son las líneas que debe de haber. ¿Sí? Y también está hablando el 32, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Ahí habla de que debe de haber una autoridad. Si no hay profeta, ministerio, porque estamos hablando de dones. Profeta, ministerio, autoridad. El pastor tiene que juzgar las profecías y ver si no nos metió gol el enemigo, la carne y anexos. No sé si hay alguna duda más. Bueno, yo aquí lo entiendo, bueno, no sé si que, o sea, se está refiriendo a que si va a haber profecías que sean dos o tres, o máximo yo creo que como 5, porque si es una iglesia grande que no todos profeticen, y obviamente dejando un espacio y todo en orden. Y el otro es de que habla sobre la interpretación de lenguas. Si alguien habla lenguas, calla y enseguida se para la otra persona que va a interpretar las lenguas. Y o sea, todos siguiendo un orden. No necesariamente, hermano. Por ejemplo, si es una iglesia de 5,000, pueden profetizar todos, obviamente que no van a profetizar los 5,000 en un culto. Pueden profetizar 10 en 3 líneas. Sí, eso es lo que se refiere ahí la palabra. 2 o 3 líneas. Sí, o sea, y en el siguiente culto pueden profetizar 50. Por eso, cuando vienen con el tiempo limitado, hermanos, de veras, discúlpame.
discúlpame, eso no es de Dios. Eso es meter a Dios en un plan, en un tiempo que es el tiempo nuestro. Dios se mueve en otro tiempo. Sí, entonces la situación. ¿Y por qué se hacen muy tediosos los servicios, hermanos? Porque no hay profecía. Y porque nada más siempre los mismos profetizan. A lo mejor ahorita unos no profetizaron, pero el domingo profetizan. Pero todos tenemos esa capacidad. Pero sí, en cada servicio deben de ser 2 o 3 líneas, nada más. Exhortación, consolación y edificación. O sea, el tema que sea necesario, de acuerdo, por eso dice ahí, si entra un indocto o un incrédulo, entonces el Espíritu Santo sabe la necesidad del incrédulo, porque Dios es omnipresente. Entonces seguramente desde antes que tú llegues, por eso a veces dicen, es que no viniste tú, el Espíritu Santo te trajo y trae a la gente. Entonces la situación aquí, hermanos, es que el Espíritu Santo te va a revelar muchas veces hasta que una persona no la va a vivir. O sea, eso es lo emocionante, y te va a revelar, ¿sí? O sea, ahí está la conjugación con los dones de otros dones, porque es el mismo Espíritu la necesidad de ese hermano. ¿Sí? Entonces, si es una iglesia de 5,000, todos pueden profetizar, pero no todos a la vez. O sea, tiene que ser en el mismo culto, no todos, aunque se espere uno tras otro, porque van a acabar el siguiente culto. ¿Sí? O sea, pueden profetizar 10 con esas 3 líneas, hermanos, y estar sujeto a los espíritus de los profetas. Es don, no es ministerio. ¿Sí? El ministerio es diferente, el profético, y son dones, es el Espíritu Santo. Acuérdense bien, hermanos, los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da Cristo. El don de profecías lo da el Espíritu Santo y el ministerio profético lo da Cristo. Vienen diferentes fuentes de inquietud de donde vienen. ¿Alguna otra duda, hermanos? Bueno, también hacer la aclaración que... Pero hazte para acá. Yo estoy ya medio... Voy a orar para que el Espíritu me toque. Hacer la aclaración que dar la profecía no es repetir un texto de la Biblia, sino que sale de la Biblia, pero no es memorizarse un texto y lanzarlo, porque el profetizar es que el Espíritu Santo te revele cuál es la necesidad que trae la iglesia. No como usted decía, que el ser profeta, eso es otra cosa, claro, muy diferente. Entonces la profecía es para saber qué trae la iglesia, Dios te muestra, y a través de las palabras que Dios te va a dar, va a traer consolación, va a traer exhortación, va a traer victoria a alguna persona que requiera esa palabra, pero no debe ser un texto memorizado. Sí, no salirnos de la palabra, como dice, como siempre les he enseñado. Sí, ay, se me fue lo que decía. Por eso el pueblo tiene que discernir cuando está la palabra de profecía, porque tiene que discernir si está dando palabra de parte de Dios, que tiene que estar en la Biblia, y que no sea de parte del enemigo. Claro, o sea, esa es la sesión. O sea, el lineamiento es no salirnos de la palabra, ¿no? Por ejemplo, que yo venga y diga algo y condene a la iglesia, ¿qué es lo que más sucede? ¿Sí? O sea, eso está fuera de foco, está fuera de la palabra, ¿no? Es animar. O venga y regaña a la iglesia. Y lo que muchas veces hay gente que predica textos, ¿sí? Y yo muchas veces lo dejo, o sea, puedo parar por la autoridad, pero muchas veces yo veo que están en el nerviosismo, en la neurosis de tener miedo, pánico escénico al hablar, pero sí tiene que ir esa situación, ir cambiando, como dice Manuel, a la necesidad de la iglesia sin salirnos de la palabra. ¿Qué pasó, no? No, ya se me fue pasar. Ya ven. Hermano, yo creo que para empezar, sí, tal vez se puede empezar a decir textos, pero como dice el pastor, poco a poco tiene que ir cambiando y decir lo que el Espíritu nos muestra. Claro, no. Bueno, con respecto a lo que dice el hermano, estamos aprendiendo, ¿verdad? Claro. Tiene mucha razón, pero por eso nosotros nos debemos de preparar, debemos de estar bien espiritualmente con Dios, orar, ayunar, leer la palabra. Porque ¿Cómo se le llama eso? Intimidad con Dios.
intimidad con Dios. Intimidad, compromiso. Con Dios, y aquí está todo, ¿no? Entonces, bueno, yo una experiencia, a lo mejor se las puedo yo contar cuando yo empecé a comenzar. Yo no sé cómo sea la experiencia de cada uno de mis hermanos, pero fue algo, a mí me pasa algo que desde cuando estoy, me lo quiero platicar desde ratito a esta tarde, que quería decir a usted, que siento aquí un fuego, así que me dice, abre la boca, y la tengo que abrir. Y incluso alguna vez me dijo, si tú callas, te lo voy a demandar. Y yo así, Señor, o sea, no sé cómo les pase a algunos de mis hermanos, pero por eso es importante la intimidad con Dios, porque Claro. sientes aquí, o sea, es algo muy diferente, no sé cómo, no quiero, cada quien tiene su experiencia. Sí, es como el martes y sí vino, gracias a Dios, gente, un mover del Espíritu Santo y muchos sintieron el fuego del Espíritu Santo. Si no viniste, la perdiste. Es la verdad, esa es la situación. Entonces, Él se mueve cuando Él quiere, no cuando yo quiera. ¿Sí? Porque yo quiero. No, o sea, Él se mueve cuando Él quiere. O sea, debemos de ser, ¿cómo se llama? Obedientes al llamado. Ahora, no es llegar nada más y sentarme a la iglesia. No, o sea, sentarme a orar. O sea, si vieran qué problema les produce los domingos llegar a las 10 de la mañana, llegan corriendo. ¿De qué me habla? De que no tengo intimidad, de que no tengo esa situación con Dios, ¿sí? Vengo agotado y está bien, o sea, estás haciendo esfuerzo sobrehumano, pero no tienes que salir así, tienes que salir, hermanos, con el poder del Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Y el mismo Espíritu que Cristo levantó mora en mí, vivificar este cuerpo mortal. Lo estoy resumiendo, parafraseando. ¿Sí? O sea, tenemos ese Espíritu. Ahora, si yo vengo cansado y Dios nos da reposo cuando hablamos en lenguas, pues tiene que salir ese reposo del mismo Espíritu. Eso es la vida sobrenatural. Si vengo enfermo, tiene que salir del mismo Espíritu la sanidad. Y por eso es importante todos conjugarnos y decirles, este es un cuerpo, esta es una iglesia, no una caricatura. ¿Qué es lo que pasa con las iglesias que no tienen? Pues sí crecen, hermanos, pero a lo mejor vamos a hacer, no sé, 200, 300 en nuestra vida, ¿no? O sea, yo no sé, y se den iglesias, yo no soy de la idea de tener una iglesia de 500, ¿no? Que se divida y levantar a pastores. ¿Por qué? Porque no es sano, el pastor no tiene la capacidad, ni las gentes, ni los que ayudan, ni lo demás. A lo mejor crecen ministerios, pero sí hay que ponerlos en otros lugares a servir, porque se pierde ya la situación de esa intimidad también como cuerpo. Y no estoy en contra también, ¿sí? Pero ahí está la revelación de Dios a través del Espíritu Santo hacia las autoridades espirituales que debe de haber en una iglesia. Pero sí, no es sano venir a una iglesia y salir como el guajolote, peor. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que prepararse. No es la labor nada más del pastor. Si vieran, por ejemplo, el domingo que volví a repetir eso, cómo sentí después la pesadez y la situación de ¿cómo se llama? De que no gusta, o sea, no gusta porque no ministramos, porque no venimos con ese corazón abierto. Dios, tú me vas a hablar, a lo mejor no me va a gustar, pero tú quieres que crezca. A lo mejor eso no me está haciendo daño ahorita, pero me va a hacer daño a la larga. Y para eso venimos, para cambiar. Porque desde el hecho de que tú vienes y te levantas temprano y el domingo es mortal para la carne. Pero ahí Dios empieza a trabajar y dicen que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahorita que subí a predicar me sentía del agua, cansado, agotado, ando, pero Señor, tú me vas a ayudar. Y el Espíritu Santo creo que se movió y te habló a tu vida. Y yo creo que vas a cambiar, porque siento, hermanos, que el Espíritu Santo, así como tuvimos el derramamiento el martes, el Espíritu Santo está poco a poco llegando a cada uno y quiere que estés abierto y que seas usado por Él. Gracias, Señor, en esta noche, mi Señor, y ayúdanos, Señor. ¿Qué más puedo